para determinar los tipos de solicitaciones, ya saben que esto no tiene fórmula. Análisis para determinar los tipos de solicitaciones. ¿Cómo se sabe a qué tipo de solicitación está sometido una sección transversal? ¿Cómo se sabe? Con los diagramas. Con los diagramas. Con los diagramas. O sea, si yo no sé trazar rápidamente un diagrama, no tengo idea, no voy a determinar tipo de solicitación y por lo tanto no voy a saber a qué voy a dimensionar la sección transversal. No sé. De todas las fórmulas, ¿cuál será la que hay que usar? No sé. ¿Por qué? Porque no puedo determinar los tipos de solicitación. Que no puedo yo determinar rápidamente un diagrama de momento para hacer entonces, el análisis para determinar los tipos de solicitaciones es uno de los problemas. Tenemos pendiente dosificaciones. Tenemos pendiente una pregunta teórica sobre los capítulos del 1 al 8, hasta donde termina a 0. Hasta donde termina el a 0. Sí o sí lo tenéis que saber, tenéis que leer esos capítulos, tenéis que saber dosificar, tenemos que tener las tablas aquí, si manejo el ACI, las tengo que tener dentro del formulario, las tablas de ACI para dosificar. Tengo que dosificar. Tengo que saber convertir dentro de la dosificación, dentro de este tema, por favor, dentro de este tema. Vamos a hacer preguntas. Todo esto es para el siguiente examen. Todo esto para el siguiente examen. Tema para el siguiente examen. Tema para el siguiente examen. Tema para el siguiente examen. Aquí, busque, ya hace la tabla y póngala en el formulario. Peso específico. Tiene el cemento del litio de la arenilla. Densidad y o peso unitario. ¿De quién? Del cemento, del litio, de la arenilla. ¿Para qué te sirven estos datos? ¿Para qué te sirven? Para convertir las dosificaciones de volúmenes a peso o a volúmenes aparentes. Dosificación en peso, dosificación en volumen y dosificación en volúmenes aparentes. ¿Para qué sirve esto? Para convertir la dosificación. Esto sirve para convertir, para cambiar de escala, para convertir la dosificación en volumen, que es metro cúbico, en peso, que es en kilo, y en volúmenes aparentes. Que está relacionada a una base que es el cemento, cuando decimos dosificación 1, 2, 3, dice 1 de cemento, 2 de arenilla y 3 de litio. Eso se dice dosificaciones aparentes. En volúmenes aparentes, ¿qué quiere decir? ¿En qué querés medir? En balde de pintura, muy bien. Ese balde de pintura lo llenás de cemento y eso, 2 baldes llenitos de arenilla y 3 baldes de ripio, esa dosificación 1, 2, 3. ¿En qué va a medir? En carretilla, 1 carretilla de cemento, 2 carretillas de arenilla y 3 carretillas de ripio, 1, 2, 3. Volúmenes aparentes. ¿En qué va a medir? En bolsa, pues una bolsa de cemento, 2 bolsas de arenilla y 3 bolsas de ripio en la misma bolsa, eso es volumen aparente. Eso es una dosificación práctica porque no tenemos balanza, no tenemos esas cosas en la obra.
Pero si tenemos balde, tenemos elementos para medir. ¿Para qué sirve entonces estos datos? Para eso, para cambiar de unidad. Para cambiar de unidad. Para cambiar de unidad. ¿Está bien? Un poco dentro de estos capítulos, ver el capítulo por los comentarios de los aditivos. Los aditivos. Hoy estamos trabajando hormigones con asentamientos de 12, de 15 centímetros, como H1. Asentamientos autocompactantes, que se compactan solos porque tienen un asentamiento alto. Pero eso no es porque le hemos metido agua, sino que le hemos puesto aditivo. Le hemos puesto un aditivo para que ese hormigón sea autocompactante sin mejorar la resistencia. Antiguamente, sin el aditivo, cuando el hormigón era muy aguachento, la resistencia era muy baja, porque era puro agua. Bueno, puro agua. El agua no le da la resistencia al hormigón porque el agua se evapora. Y cuando se evapora, deja los huecos en el hormigón, lo hace poroso. Y entonces la resistencia era una resistencia baja. Con el aditivo se ha superado ese problema. Porque necesitamos hormigones que tengan asentamiento alto para poder bombearlo. Necesitamos aditivos para plastificarlo, para que pueda correr por una cañería sin que se tome. Todas estas cosas las tienes que saber y para eso tienes que seguir leyendo esto. Entonces, este es el segundo examen, aparte de dosificar, aparte de calcular. Bueno, en el tema, todo lo dimensionado ahora, todo lo dimensionado se harán ahora por teoría de rotura. Todos los dimensionados ya ahora por teoría de rotura. La teoría elástica es una teoría que la puedes usar en caso de alguna emergencia, digamos, si querés, digamos, gastar un poco más, digamos, por los materiales, puedes usar la teoría de rotura. Es la teoría elástica, pero la teoría de rotura es una teoría más apegada a la realidad, a lo que hemos avanzado en el conocimiento de los materiales, principalmente el hormigón. El hormigón es un material que ya está bastante controlado. Por supuesto que ese control hay que aplicarlo en la obra. Entonces hay características de calificación de la obra en función al nivel de control. Entonces, por teoría de rotura. Para esto, por favor, leer 3 hojas, 4 hojas, página 280, 281 de la edición 14. Lea 3 hojitas, 4 hojitas ahí donde habla del canto mínimo, donde habla de cómo calcular la altura, donde habla de cómo calcular la armadura doble, que habla de las tablas 16.3 de los niveles topes. ¿Cuánto es el valor del momento reducido máximo como límite para que la sección trabaje con armadura simple? ¿Cuánto es ese valor? 2.5. Menor o igual a 0,252. Entonces, cuando yo calculo ese valor, cuando yo calculo MD dividido en el ancho por la altura al cuadrado por FCD y este valor es menor o igual a 0,252, implica que la sección necesita armadura simple. Armadura simple, solo A positiva, solo armadura en la zona traccionada, que será arriba o será abajo, ¿verdad?
necesita solo armadura simple. O sea que yo tengo la viga. Este momento y este momento. Si estos momentos me dan valores de momento reducido menor a 2.52, quiere decir que aquí la armadura va a ir por abajo, simple, que aquí la armadura va a ir por arriba, pero solo armadura simple. Eso quiere decir, ¿no? Cuando este valor pasa es mayor a 0,252, implica que la sección necesita doble armadura. Doble armadura. Ese es el límite. ¿Qué quiere decir? Que aquí el hormigón llega a la tensión FCD, a la tensión de rotura. Cuando llega a la tensión de rotura, no le puedo pedir más porque ya está en el límite, o sea, de ahí ya empieza el hormigón a colapsar. Pero no me alcanza para resistir el momento que me está pidiendo, entonces puedo resistir el momento adicional solo con hierro. O sea, es como si voy a descartar de la sección transversal, ya no tomar en cuenta el hormigón, sino tomar en cuenta esta armadura conocida como A negativo y esta armadura conocida como A positiva, digamos, segunda, donde esta armadura va a dar una fuerza Z de tracción y esta armadura va a generar una fuerza Z de compresión. Y estas dos armaduras dan una resultante y otra resultante que es un par. Y esto es lo que aumenta el delta de M. El delta M que faltaba, el M que faltaba, solo con hierro, ya el hormigón, esta tensión del hormigón aquí, ya está en FCD, ya no puedo aumentar más, ya es el límite de la tensión del hormigón. Eso me dice cuando está aquí, cuando llega a ese valor del momento reducido. Y si no alcanza porque el MD solicitante es mayor y me da un valor más grande, entonces puedo yo poner doble armadura. Y ya entiendo que la doble armadura es que hay armadura en el área comprimida y hay una armadura adicional en la armadura en la zona traccionada. Entonces, para resolver este valor, tengo que calcular un omega prima. El ni solicitante menos el ni sub 0, este valor dividido en 1 menos el recubrimiento sobre la altura estructural. Y entonces esta armadura negativa, esta armadura A negativa, se la hace calcular con el omega prima. Y esta armadura total traccionada se calculará con el omega 0, que es este valor de aquí, más omega prima. ¿La verdad? Omega 0 más omega prima, ¿no? Hasta aquí tengo un omega 0. ¿Cuánto es el omega 0 cuando el ni está en el límite? De 0,252, ¿cuánto es el omega 0? 0,31, 0,3092, fíjese su tabla, pues, fíjese su tabla, mire la tabla 16.3, mire la tabla 16, busque ni igual a 0,252 y vea cuánto es el omega. ¿Ah? ¿Qué dice la tabla? ¿Qué dice?
29.46. 0, cuando es igual a 0,252 el omega, el omega es 29.46. 0,30. Ese valor. Ese es este valor. Este valor. Y este valor es el que sale de aquí. Cuando tengo armadurador. Cuando hay una emergencia armadurador. ¿Hasta dónde es ese valor? ¿Cuál es el límite? O sea, yo no puedo, digamos, poner armadura doble sin límite. Entonces la tabla me indica ahí. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el omega? El omega límite, el mi límite para armadura doble, menor o igual. ¿Cuál es? ¿Qué dice la tabla? Hasta donde empieza a sombrearse la tabla, hasta aquí. ¿Hasta ahí? ¿Cuánto es este valor? 0,2961. 0,2961. Cuando me sale en un momento decir 0,2961, usted para la oreja. Dice, ahí el límite. Si yo calculo un valor y me sale mayor a este valor, hay que redimensionar. Hay que aumentar algo, la altura de la viga, la tensión del hormigón, el ancho de la viga. No puedo pasar más de este valor. Este es el límite. Porque ahí el mismo libro me dice, si usted quiere dimensionar una viga con un momento reducido mayor a este valor, ninguno de las tablas de los cálculos le va a servir, ya no cumple la teoría. Ya la viga revienta como quiere, ya es impredecible. Hemos hecho ensayo laboratorio y hemos visto que ya ahí no se cumple, nuestra base de cálculo no se cumple cuando usted pasa esta barrera. Usted pasa esta barrera. ¿Y cuándo sale ese valor? ¿Cuándo sale ese valor? Veamos cuándo sale ese valor. Supongamos que tenemos un momento M solicitante igual a 18 toneladas. Implica que el MD, ¿cuánto vale? 18 por 1.6. Supongamos que B igual a 25, a 20. Y que D es igual a 55. D igual a o H es 55. No. B igual a 20 y FCK igual a 210, lo que significa que FCD igual a 140. Con esos datos, si yo calculo la altura por debajo del canto mínimo tomando el valor de 1.75 por la raíz de 18 por 1.6 por 10 a la 5 dividido en 20 por 140, ¿cuánto da eso? 56,12. 56,12. Eso indica que H puede ser 60. Bien. Sigo el cálculo, entonces voy a calcular el momento reducido. MD 18 por 1.6 por 10.7 a la quinta sobre 20 por 56.12 al cuadrado por 140. ¿Cuánto da eso? Mayor que 0,29, mayor que 0,2961. Mayor. ¿Qué implica esto? Implica que hay que redimensionar. Es insuficiente D.
esta altura que ha calculado con este coeficiente es insuficiente. Está en la frontera de una solicitación muy complicada para la sección del hormigón. Entonces, ¿hasta dónde podría llegar? Hasta aquí. Pero 0.33 ya no tenés que tomarlo como un cálculo normal. ¿Ves? O sea que este valor es clave para la armadura doble y este valor es clave cuando yo solo quiero armadura simple. Por lo tanto, las secciones doblemente armadas son secciones que utiliza uno rara vez en caso de mucha emergencia. En caso de mucha emergencia, puedo usar doble armadura hasta este valor o un poquito menos, de 2.96, 2.80, por ahí, hasta ahí pueden meter la doble armadura, seguro, va a funcionar perfectamente la sección. ¿Cuándo se va a presentar eso? Cuando yo tenga problemas de altura, cuando la altura de la viga está limitándome algo. No puedo aumentar mucho la altura de la viga, hay una limitante en el proyecto, entonces usted ahí puede utilizar doble armadura. Para nosotros la doble armadura es más cara que armadura simple. Desde el punto de vista económico, es más caro el acero que acero hormigón. Nosotros tenemos los varios ahí casi no regalados, pero no al precio que vale en otro lado. El cemento es barato, todavía ahorita el cemento sigue barato. O sea que el hormigón para nosotros es más barato que el acero. Nosotros vamos siempre a utilizar armadura simple, ¿no? Entonces, fíjense que ya cuando usted calcula D, va al mi y este valor, usted tiene que prender la lamparita y preguntarte y compararlo con estos dos límites. Compararlo con estos dos límites. Nada. Para que no llegue a esto, yo tengo que corregir. Entonces este valor siempre tiene que ser mayor que 2. Mayor que 2. Mayor o igual a 2. ¿Qué pasa si lo hago igual a 2? 2 por la raíz de 18 por 1.6 por 10 a la quinta sobre 20 por 140. ¿Cuánto da eso? 64.14. 64.14. Puedo tomar H igual a 70. O lo puedo tomar H65. Esto implica que deba ser igual a 62.5, por ejemplo. ¿Lo ves? Puedo tomar que ha sido un problema en el examen. A alguno le ha salido 73.80 le ha puesto. También no es cuestión de poner cualquier descubrimiento. Puedo poner 62.5 o puedo usar 70, sí. Puedo usar 70 también, pero usemos por ejemplo este valor. ¿Cuánto va a valer el momento reducido si yo utilizo esto? 18 por 1.6 por 10 la quinta sobre 20 por 62.5 al cuadrado por 140. Así como yo calculo, es que usted tiene que calcular así, escribiendo los números, como escribir tu nombre. Eso quiere decir que de aquí en adelante no te vas a olvidar, porque yo estoy convencido que usted va a ser técnico superior en construcciones. Y entonces no te tenés que olvidar de aquí para adelante, porque si no, no vas a trabajar en construcciones, porque no sabes nada. Te olvidaste de todo, lo vi, pero me olvidé. No sirve nada. Porque vos en la calle vas a vender lo que tenés en la cabeza. No vas a vender nubes, no vas a vender cuentos. ¿Cuánto sale eso? 0,2636. 0,26. 0,25.
poquito mayor que 0,252. El límite, cuando yo uso el límite, por eso se llama, con este coeficiente 2, este valor se conoce como canto mínimo. Lo dice en Montoya porque en España se usa canto, pero es altura mínima. Altura mínima para dólar, para armadura simple. El límite es la frontera para tener secciones simplemente armadas. ¿No? Sale el valor. Sale este valor. Siempre que use yo 2, estoy en el límite. De ahí, si no tengo dificultad, no tengo restricción en la altura y quiero una viga un poquito más barata para mí, porque voy a tener un poquito más de hormigón, entonces en lugar de 2 le pongo 2.2, 2.1. El mayor sería 2.4. El más grande sería 2.4. Con 2.4 me va a salir una altura 15 centímetros más grande, pero va a salir, digamos, menos armadura. Entonces usted juega con esto, pero ya sabe que está en un rango seguro. Está en un rango seguro. Está en el rango aquí, seguro. Y usted puede jugar con estos valores, puede calcular la altura para tener una idea de la altura, adopta después una altura usted y sigue su cálculo. Bueno, ¿está entendido? Esa base necesito que usted la domine, que usted la maneje. Calcule usted fíjese el examen, el momento era alto, 17, y entonces con 17 ha salido altura de 80, hay otro de 70, hay de todo tipo de altura en el examen. Y ahora lo que queda es que yo ahora tengo ya el conocimiento y la elasticidad para saber qué voy a determinar, qué decisión voy a tomar. Y con respecto a la doble armadura, ya sé que la doble armadura es cuando la sección resiste el momento que falta solo con hierro, porque el hormigón ya no trabaja más. El hormigón ya llegó a la tensión última, FCD, este valor de hormigón ya está aquí, parábola rectángulo. Ya no va a aumentar más, porque si yo hago que aumente y no pongo esta armadura, entonces este hormigón que ya está en rotura va a producir una rotura inminente, va a romper, va a colapsar la viga. No es que es ilimitado, que el hormigón puede seguir, no. El hormigón va a llegar a ese límite y ya lo que le queda es un poquito de tiempo para colapsar. Las estructuras nunca fallan inmediatamente. Aún así que usted calcule mal, no puso esta armadura y el hormigón va a subir su tensión, no va a romper inmediatamente. Hay registros de edificios que se han caído después de 15 años de servicio, porque el hormigón es un material muy noble, que ha ido repartiendo los esfuerzos a la otra viga, a la otra columna, a la losa, donde ha podido, y cuando ya, es decir, como cuando nos enfermamos de cáncer. Te da cáncer en algún órgano, no te morís. Dice, ¿y ahora por qué se murió? Le dio metástasis, le agarró el hígado, le agarró los intestinos, le agarró los pulmones, todo. Entonces ya no hay escapatoria. Igual. ¿Cuándo colapsa una estructura? Cuando ya el hormigón que en esa viga estaba comprometida, ella repartió los esfuerzos a los costados, a todos lados, y entonces ya varias partes de la estructura estaban muy comprometidas con tensiones mayores a la tensión de rotura del hormigón, entonces ya el colapso es inminente. No es que digamos, las roturas son... Lo construiste y si hay una falla ya se cae. No sucede así. Bueno, ¿han notado esto? ¿Han notado? Bueno, cada que estamos juntos aquí, usted puede preguntar de esto. Puede preguntar. Puede mandarme al grupo. ¿Dónde lo encuentro? He leído por todos lados. He leído. Le hemos dado varias tareas, por ejemplo,
¿Cómo se determina la tensión de tracción? La tensión de tracción a la rotura del hormigón simple. Lo hemos puesto ahí, averiguar. Y ahora averiguar cómo se determina la tensión de rotura, la tensión tangencial. La tensión tangencial a la rotura del hormigón simple. ¿Y qué valores tiene? ¿Cuánto resiste el hormigón al corte? ¿Cuál es la resistencia del hormigón al corte? ¿Cuánto resistirá? ¿Cuánto resistirá el hormigón al corte? Nuestro tema entonces ahora es ver un poquito de fuerza cortante y saber cómo calcular la armadura por corte, los estribos, cómo calcular los estribos y la banda doblada. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Alguien ha visto alguna vez? ¿Cuánto es la tensión? ¿Cuánto resiste el hormigón al corte? ¿Cuántos esfuerzos internos se presentan en cualquier sección transversal de una estructura? ¿Cuántos esfuerzos internos se pueden presentar en cualquier sección transversal de una estructura que tenga cualquier tipo de carga? ¿Cuántos esfuerzos internos se presentan en las secciones transversales? ¿Cuántos esfuerzos internos? Ve que yo digo, muchas veces parece que lo saben, pero en otro momento ya están confundidos y no lo saben. Ya están confundidos y no lo saben. En una estructura cualquiera, isostática, con cualquier tipo de carga, en una sección cualquiera de esa estructura, ¿qué esfuerzos internos se van a presentar ahí? ¿Cómo se llama? Sigmoidado. Esfuerzo interno se le llama a la tensión normal y a la tensión tangencial. Los materiales fallan por sigma o por tau. Y en los laboratorios determinamos experimentalmente cuánto es el sigma del material y cuánto es el tau del material. Nosotros sabemos determinar el sigma o no. ¿Sabemos determinar el sigma del hormigón? ¿Cómo se determina el sigma del hormigón? Yo voy al laboratorio, me llevan las muestras, cemento, ripio, arenilla, ahí yo hago mi dosificación, preparo, saco la probeta, la pongo como dice la norma. ¿Cómo se determina sigma? ¿Cómo se determina sigma? ¿Cómo se determina sigma? Pero tiene que ser, deberían ustedes pelearse para responderme. Si no, no vamos a ser especialistas en construcciones civiles. Si el material estrella para nosotros es el hormigón, date una vuelta por la ciudad y ve algunas obras importantes. ¿De qué son? ¿De hormigón armado? ¿O de qué son? ¿O son de cristal? ¿O son de madera? No. ¿O son de aluminio? Hormigón. ¿Alguien ha ido a Piraí, ahí a la continuación de la Roca y Coronada, a ver cómo se hacen los puentes? ¿Alguien ha ido a mirar? ¿Han ido a ver cómo se cobran? ¿Han ido? ¿Ah? Ya está por terminarse el puente que va a continuación de la Roca y Coronada. Claro, es que antes este pueblo, cuando éramos pobres, era el único paseo que teníamos los muchachos y los chicos, ir al Piraí, ahí, a la cabaña, a bañarse ahí, porque no se podía pagar piscina, además no había más que una piscina en el pueblo, así que era mejor ir a bañarse al Piraí. Y de ahí tu padre te invitaba roca, cuñafé ahí a la salida. Por supuesto no había asaltantes, no había nada. Ahora nadie va ahí y ustedes no van a pasear ahí porque claro, ya ustedes están en el Ventura, en la Brisa, están en otro lado ya, ¿no ven? No han ido a ver el puente. Y de aquí pasarán unos 20 años cuando se haga otro puente, como ese, que es un puente pretensado y postesado.
Una técnica que ahora la estamos usando en los edificios cuando estamos haciendo losas postezadas. Losas postezadas. Después del hormigón armado, al hormigón armado se le está haciendo una más que es postezar. Apretarla la losa completamente, que quede ella apretada, sin carga. Eso se llama postezado. Después que fragua el hormigón, yo ahí le he dejado unos cables por dentro y con unos gastos, los tesos, todos los cables, y la dejo la losa además apretada, comprimido todo el hormigón. ¿Por qué lo comprimí el hormigón? Porque el hormigón es el material que tiene un excelente comportamiento para resistir esfuerzos de compresión. Pues si yo lo comprimo. ¿Y por qué hago eso? Porque cuando le ponga las cargas le van a provocar flexión, sigma de tracción. Y ahí al estar comprimido, primero la carga va a tener que vencer la compresión que ya tenía para cambiar la atracción. Y entonces voy a ahorrar material, voy a ahorrar armadura, porque yo tuve una técnica de precompresión. Esa técnica es muy antigua, pero se lo saben los puentes. Ese puente de ahí es un puente que tiene las dos combinaciones, pretensado y postezado. Se va haciendo mediante pedazos sucesivos, pretensado, pequeña dovela pequeñita, y luego se lo jala entero. Aquí ya está completo, se jala. Bueno, vayan mirando, está ya por terminar. Le falta un poquito a cada tramo para que se una. De una pila y de otra pila se empieza a hacer el puente, la viga, y se juntan en medio, ahí se hace una unión. Y no hay encobrado, no hay puntales, no se hacen puntales abajo, nada, el río está libre. Entonces con esa técnica se hace el puente en los cerros arriba, porque no hay que llevar puntales hasta abajo. Bueno, entonces los materiales, todos los materiales hemos dicho que tienen por naturaleza la resistencia conocida como esfuerzo interno. Solo dos: tensión normal y tensión tangencial. ¿Qué significa eso? Que en esta, la sección transversal sí es esta. Sigma es una tensión así. Sigma. ¿Normal a quién? Normal a la sección transversal. Por eso el apellido normal. Sigma, tensión normal, tensión axial, que está en la misma línea del eje de la sección. Y el eje es paralelo. Y la tensión tangencial es otra tensión que está en la sección transversal, pero que ya no es perpendicular, sino que es tangente, está contenida en la sección transversal. Por eso se llama tensión tangencial. Entonces, cuando yo encuentro una viga con una columna, cuando la calculo, aparece aquí un diagrama de corte, Q máximo. Está ahí. ¿Dónde está ese corte? Aquí. O sea que aquí hay una sección que tiene momento vector 0, M0. No hay momento, el momento máximo está en ese, pero tiene un corte máximo. ¿Por qué? Porque se presentan solo dos esfuerzos internos.
tensión normal y tensión tangencial. Cuando esta sección no puede resistir el corte, aquí hay un corte alto, un corte así, para arriba, la sección tiene que desarrollar un esfuerzo cortante acá en su oponerse a ese corte. Cuando no alcanza la sección transversal, entonces la ingeniería tiene recursos y le hace una cartera. Le aumenta esta área. ¿No han visto a veces algunas vigas así con este detalle? No es para que quede más bonita, sino para que pueda esta sección resistir este corte máximo, porque ahí no hay flexión, no hay momento. Mira, tu diagrama dice que el momento ahí es cero, pero hay corte. Entonces los materiales pueden colapsar por flexión o por corte. Entonces hay que atender los dos, el momento lector y el corte. Y entonces todos los materiales por naturaleza tienen resistencia sigma y tau. Entonces en laboratorio ensayamos un acero, hacemos acero de alta resistencia. Vamos al laboratorio, ¿cuánto es la tensión de rotura del acero de alta resistencia? Acero corrugado, ¿cuánto es la tensión de rotura? 5.000 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿De dónde salió este valor? Del laboratorio, de ensayo. Y ahí entonces pueden preguntar cuánto es la tensión de fluencia, cuánto es la tensión admisible para toda la teoría. Y ahora preguntamos cuánto es la tensión de rotura del acero de alta resistencia. ¿A cuántos kilos corta ese acero? Corte. Por efecto del corte, ¿cuánto será la resistencia? Vamos por laboratorio. El acero resiste a 750 kilogramos por centímetro cuadrado como tensión de rotura. Entonces, pues vamos al hormigón. ¿Cuánto es la tensión de rotura del hormigón? ¿Cuánto es la tensión de rotura? Vamos, ¿cuál es? ¿Cuánto? ¿Hay un solo valor? Hay n valores en función a la dosificación que usted haga, ¿o no? Depende de la dosificación. Pero a los efectos de no estar perdido, aquí en Santa Cruz decimos, trabajamos con el H21, que es un FCK de 210 kilogramos, con un H25, y si andamos con suerte podemos llegar hasta un H30. Que significa una tensión F' seca de 300 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cómo se determinan estos valores? ¿En laboratorio? ¿O no es en laboratorio? ¿O no es en laboratorio? En laboratorio. Entonces que nosotros fabricamos este material en función a ciertas propiedades. La primera, la resistencia mecánica. La otra, la resistencia al desgaste. La otra, que sea impermeable. Si estoy haciendo un hormigón para un tanque de agua, aparte de la resistencia mecánica, tiene que ser completamente impermeable, porque si sale el agua, colapsó la estructura, no es tanque. Si estás haciendo una piscina y se sale el agua, no has hecho piscina. Entonces igual colapsó la estructura, un hormigón mal preparado. Estaba con buena resistencia, sí, cumplía la resistencia, pero no era impermeable. No era impermeable y salió todo el agua. ¿Estamos de acuerdo? Todos los materiales van al laboratorio, se certifican, y entre las propiedades mecánicas que buscamos es sigma y tau. Bueno, todo. Si usted va y trae una máquina para hacer tuberías, se trae una maquinita de Japón para fundir PVC, recoge todos los PVC del pueblo, saca tubo y se va a Zaguapá y le dice quiero venderle tubo.
Tu papá te va a decir, tráigame la ficha técnica. ¿Y dónde la consigo? Vaya al INNORCA. Al INNORCA. Al Instituto Boliviano de la Norma de Calidad. Este es el organismo estatal que está autorizado para certificar la calidad de cualquier material que usted quiera. Entonces el INNORCA le dice, sí le podemos hacer todos los estudios como le piden allá, le va a costar 5.000, 10.000 bolivianos, 20.000 bolivianos, y ellos te van a dar. El INNORCA va a certificar que tu tubo tiene una tensión sigma de tanto, una tensión de corte tanto, es resistente a tantos grados de temperatura, cuáles son los químicos que lo atacan, qué químicos desprenden, todo. Toda la ficha técnica te la va a dar el INNORCA. Mecánica, física y química. 3 propiedades. Propiedades mecánicas, propiedades físicas y propiedades químicas. Eso te va a dar, y con esa ficha técnica recién vos vas a decir muy bien, sí, cumple con nuestras especificaciones. Lo podemos tomar en la lista como un proveedor. Ahora, si su precio es bueno, compramos. Ya está en la lista de proveedores. Su material cumple, ¿verdad?, con las características y las especificaciones. Entonces, de ahí viene que una vez que nosotros hemos resuelto el tema por flexión, ahora en los diagramas aparece el diagrama de corte, que significa que hay que ver cómo el hormigón resiste las tensiones tangenciales. El hormigón no tiene una resistencia al corte importante. Es muy débil para resistir al corte, igual que el suelo. También es débil a resistir al corte. Pero ¿cómo nace? ¿Cómo nace, digamos, los esfuerzos cortantes? ¿Cómo lo podemos ver? Fíjense, por ejemplo, si nosotros hacemos 2 vigas, veámoslo primero, suponete 2 vigas de madera. Ponemos 2 vigas, una sobrepuesta, la vamos a hacer trabajar como viga, ponemos los apoyos aquí, y hacemos, digamos, el experimento a flexión. Ese es un experimento a flexión simple. Flexión simple. Si es flexión simple, es porque por efecto de la carga va a haber flector, va a haber corte. El esfuerzo cortante y el momento flector, entonces esta sección está sometida a flexión simple. Tiene momento flector y tiene corte. Flexión simple. Si yo colocara 2 vigas perfectamente cepilladas, las 2 en contacto ahí, si yo, por ejemplo, aumento un poquito en escala la deformación de esta viga, la viga 1 se deformaría así, la viga 1. La fibra inferior está traccionada, es decir, un elementito de acá estaría sometido a este tracción. Las fibras superiores estarían comprimidas, es decir, que un elementito aquí estaría comprimido, ¿no, verdad? ¿Qué pasa con la viga 2? La viga 2 también se va a deformar. Pero a diferencia de la 1, la fibra inferior de la viga 2 está traccionada. Quiere decir que un elementito acá está traccionado.
y la fibra superior está comprimida, un elementito que yo tomé va a estar comprimida. Si yo me fijo aquí, en la superficie de contacto de las dos vigas, la viga inferior está comprimida y la viga superior está traccionada. O sea que ahí hay como si fuera una hoja de papel. Por la parte inferior hay tensiones así. Y por la parte superior hay tensiones en el otro sentido. Ese efecto se conoce como corte. Y estas tensiones son tensiones tangenciales. Si yo, por un momento, por ejemplo, le hiciera un detalle a esta viga y a la superior le cortara aquí una abertura y a la inferior le hiciera otra así, y acá le pusiera un taco, ¿qué pasaría con ese taco cuando yo la cargue? Se va a cortar, ¿no? Se va a cortar ese taco, ¿no? Este taco de aquí se va a cortar ahí. Se va a cortar. Es decir que hay un corte en este sentido. Entonces esta se llama una tensión tangencial longitudinal. Una tensión tangencial longitudinal. Por lo tanto, si yo ahora me imagino la viga como si fuera una sola pieza, ya no dos vigas, aquí en la línea imaginaria, en esa línea imaginaria que yo tomé, pues ahí en esa línea imaginaria van a haber tensiones en este sentido y tensiones en el otro sentido. Tensiones tangenciales. Esas son las tensiones tangenciales, pero están en el sentido del eje de la viga, longitudinal. Pero este corte es un esfuerzo en el otro sentido, son esfuerzos así, transversales. ¿Qué sucede entonces? Entonces hay que ir un poquito a escarbar más en el modelo del estudio de este tema. Imaginémonos por un momento que nosotros a esta viga, en una sección cualquiera, supongamos que por un momento, imaginémonos que este plano es una hoja de papel. Una hoja de papel. En la cara superior de la hoja están actuando estas tensiones y en la cara inferior están actuando estas otras, ¿no es verdad? Como yo escribo, arriba y abajo. ¿Sí? ¿Está bien? Imaginémonos aquí en este punto que voy a tomar la hoja de papel así. Este espesor es muy pequeño, por ejemplo, el espesor de la hoja de papel, ¿está bien? Y voy a cortar un elementito de tal manera que esta longitud también es un espesor muy pequeño, el espesor de la hoja de papel. Ese elemento. En este elemento, en esta cara, actúa sigma, en esta otra cara actúa sigma. Pero en la cara superior hay tensiones tangenciales así. Y en la cara inferior hay tensiones tangenciales en el otro. Ese es el estado de tensiones de un elemento
para el estudio. Fíjense que si yo lo analizo este elemento así, pues esta sigma y esta sigma están en equilibrio. Las dos tensiones no hay resultante. Pero si yo tomo esta tensión tangencial por el área donde actúe, por el área del espesor en la hoja, va a provocar una fuerza. Y acá también va a producir otra fuerza. Y estas dos fuerzas, separadas por esta distancia, aunque sea muy pequeña, van a producir un pequeño momento, ¿no es verdad? Porque se va a producir un par de fuerzas. Estas tensiones tangenciales por este ancho, por la profundidad, va a producir una fuerza. Y esta otra fuerza, estas dos fuerzas son iguales y se convierten en un par de fuerzas. Y va a haber un momento, pero resulta que al estar la vía en equilibrio, la sumatoria de momentos tiene que ser cero. Por lo tanto, no puede existir este momento. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Sucede que para que esto no suceda, en esta cara también se van a desarrollar tensiones tangenciales con esta posición. También estas son tensiones tangenciales del mismo valor, pero esta se llama tensiones tangenciales transversales y estas tensiones tangenciales longitudinales. Vale decir que existen dos tensiones tangenciales, una longitudinales y otra transversales, en el otro sentido. Cuando esto lo analizamos, entonces aquí va a aparecer la fuerza y aquí va a aparecer otra fuerza, y estas dos fuerzas van a producir un momento contrario a este momento, un par contrario a este, y por lo tanto se va a anular el momento. Esa es la explicación y eso es lo que sucede en realidad en las secciones transversales. Los esfuerzos tangenciales se presentan en dos planos, el plano longitudinal y el plano transversal. Los esfuerzos tangenciales están en los dos sentidos, longitudinal y transversal. Pues bien, ya conocemos los esfuerzos tangenciales, ya podemos explicarnos por qué, digamos, algunos materiales colapsan. Por ejemplo, si yo al suelo le hago una excavación, estoy cavando para hacer una fundación, ¿qué es lo que puede presentarse en una excavación? Un derrumbe, ¿no es? Que si el suelo es muy arenoso, no es cohesivo, es probable que no se empieza a caer así se derrumba, por capita, no, sino que agarra un área así y se viene todo esto acá, ¿o no? ¿No ves? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Esta es la superficie de falla. ¿Y por qué falló? Porque aquí no hubo la cohesión suficiente, o sea que aquí lo que se presentó en esta valla fue una insuficiencia al corte. El suelo es un material de muy poca resistencia al corte. Por eso no podemos cavar de manera descontrolada, porque se puede presentar ese fenómeno. Y por eso es que la alcaldía, cuando hace canales, dice, pues voy a hacer el canal y voy a ayudarle al suelo, y entonces le voy a hacer un talud aquí, justo donde él puede fallar. Le voy a hacer este talud así, justo por donde él va a fallar. Todo esto ya lo eliminé para que no haya la posibilidad. ¿Se da cuenta? Por eso el diseño de los canales así, con este plano inclinado, para que justamente donde el suelo iba a fallar, ya yo le eliminé esa probabilidad de fallar por corte. Entonces estudiamos todos los materiales para saber cómo ayudarlo a resistir el corte. Bueno, con el hormigón, con cualquier material, entonces, si se trata de la viga, y la viga es de sección rectangular, por ejemplo, bueno, me gustaría saber entonces
están las tensiones, cómo calculo la tensión en este plano, por ejemplo, que está a la distancia allí, el eje baricéntrico en la pieza a esta distancia allí. ¿Cuánto valdrán las tensiones tangenciales aquí? ¿Cuánto valdrán las tensiones tangenciales en esta fibra? ¿Cuánto valdrán las tensiones tangenciales aquí? O sea, quisiera saber cómo se calcula todo. Quisiera saber cómo se calcula la tensión tangencial y el valor. Bueno, eso también, igual que para calcular sigma, hay una ley matemática. Hay una ley matemática que establece que nos permite calcular la tensión tangencial. La tensión tangencial se calcula como el esfuerzo constante en la sección por el momento estático entre la distancia de la fibra donde usted quiere calcular y todas las fibras que quedan por encima de ese plano. Esto acá, aquí. Momento estático de esta fibra entre I y H dividido en el ancho B por el momento de inercia del eje que es perpendicular al plano de carga. Este es el plano de carga de la viga. Esta es la ley matemática para calcular la tensión tangencial de cualquier sección transversal. Es la ley matemática. Pero esta ley se puede deducir. Podemos deducirla. No. La ley matemática para calcular la tensión tangencial en cualquier fibra de una sección transversal. Así como teníamos la ley matemática para calcular sigma de una sección sometida a flexión simple. ¿Cuál es la ley matemática? ¿Cuál es la ley matemática para calcular sigma en una sección transversal sometida a flexión simple? Es igual al momento flector A por dividido el ancho por el momento de inercia por la distancia a la fibra más alejada. La ley matemática para calcular sigma. Bueno, esta es la ley matemática para calcular tau. Esta ley matemática se va a modificar en función si la sección es redonda, si la sección es cuadrada, si la sección es rectangular, si la sección es doble T. Esta ley matemática se va a modificar en función al tipo de solicitación. Se va a modificar esa ley matemática en función al tipo de solicitación. La otra casi siempre se mantiene igual y modifica, el resultado modifica porque el ancho B aquí es este, aquí puede ser este, va a modificar el momento de inercia diferente y el momento estático también. Por ejemplo, si yo la aplico para el caso de la sección rectangular, la tensión tau es igual al corte sobre a 3 medios el corte sobre la sección A, sobre este valor de la sección transversal. Esta es la tensión tau máxima, 1.5 de Q sobre A. Pero con esta ley podemos nosotros ver entonces para una sección rectangular que lo que nos interesa es aplicarla a las secciones rectangulares, que valdría lo mismo que las cuadradas, porque las vigas de hormigón casi todas son rectangulares. No hacemos vigas de otra sección porque son más ineficientes que las rectangulares. La sección cuadrada es más ineficiente que la rectangular, la sección redonda es peor. O sea que no hacemos esa viga porque son ineficientes estructuralmente. Y las rectangulares es la que mejor resultado nos da, y por eso es que estudiamos la sección rectangular para aplicar cálculo del esfuerzo constante. Entonces, aplicando esta ley a una sección rectangular,
Fíjense cómo se modifica. Yo tengo la sección rectangular, ancho, le vamos a poner la altura total H. Esta es la sección rectangular de hormigón. El centro, el baricentro, el centro de gravedad es este valor, H medio y H medio. Sabemos que en esta sección rectangular el momento de inercia es igual a B por H al cuadrado sobre 12. El momento de inercia de una sección rectangular. Este valor. Que el ancho B es constante. Y si yo tomo y quiero calcular las tensiones tangenciales en esta fibra a la distancia Y, entonces este valor acá es H medio. Voy a calcular el momento estático de esta figura. Momento estático entre Y y H. Esto va a ser H medio. Momento estático entre Y y H1, entre este valor y este valor. Momento estático es el cálculo del área por la distancia. En geometría de masa, momento estático entre Y y H es igual a la integral del área por la distancia de su Y. Es una sección cualquiera. Entre Y y H1. Esa es la expresión de momento estático. Momento de inercia es igual a la integral entre Y cuadrado por 3pi, el área. Esta es la expresión de momento de inercia. Entonces, si yo calculo el área de esta figura, ¿cuánto sería el área de esta figura? ¿Cuánto sería el área? Sin valores, así con eso que está acotado. ¿Cuánto sería el área? La base, el B, y la altura, ¿cuánto sería la altura? H medio menos Y. Y ahora voy a calcular la distancia del centro de gravedad aquí. ¿Cuánto es esta distancia? ¿Cuánto sería esa distancia? ¿Cuánto sería la distancia? Momento estático entre Y sub 1 y H sub 1, el área por la distancia al centro de gravedad. B por H sobre 2 menos Y por la distancia. ¿Cuánto sería la distancia? Y después lo vamos a porque Y sub 1, digamos que quiero ponerlo como variable este valor. Vamos a ver como Y. Vamos a tomar esta distancia al centro de la gravedad. Sería Y más esto sobre 2. ¿Cuánto es este vaciamiento sobre 2?